bendición poder estar en la casa del Señor. Qué bendición poder adorarle, bendecir su nombre. Los niños pueden pasar a su escuela bíblica. Saludamos a lo que le llamamos la iglesia virtual, la iglesia en las redes sociales. Somos la Iglesia Evangélica Unida de Cagua, nuestra iglesia, que es una bendición siempre estar en la casa del Señor. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor. Estad quietos por un momento. Dígale que está a tu lado: oye, estad quieto por un momento. Estad quieto, por favor, por un momento. Estate quieto, deja el relajo, estate quieto. Y quiero que busque el libro de los Salmos, capítulo 46. Y voy a leer Salmo 46, versículo 10 solamente. Aunque vamos a hablar del 1 al 11, pero quiero leer solamente el verso 10. Cuando lo tenga, dígame. Y recuerde que se queda con la Biblia abierta. Salmo 46, verso 10. Amén. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Escuche bien: estad quietos y conoced que yo soy ¿quién? Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Señor, en esta mañana te damos gloria y honra. Gracias por tu palabra, gracias por este día hermoso, gracias porque podemos estar aquí en tu casa. Gracias porque afirmamos hoy tu presencia y reconocemos que si tú lo hiciste en la historia, lo sigues haciendo también hoy en nuestras vidas, Señor. Y que hoy esta palabra sea de edificación y de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ya conmigo, amén. Amén y amén. Cuando uno intenta entender la vida de David y el contexto histórico sociocultural, podemos entender que no era fácil ser rey. Donde había tanta guerra, donde había tantas tentaciones, donde de él dependía la estabilidad del pueblo como gobernante. Por eso cuando leemos el comienzo de este salmo podemos entender que la única fortaleza de David en el proceso de su vida era Dios. David tenía una intimidad con Dios donde él podía literalmente afirmar que su fortaleza venía de Dios. Pero cabe recalcar que David escribe en plural. Y cuando leemos el verso 1, ¿qué dice el verso 1? Busque el verso 1. ¿Qué dice el verso 1 del Salmo 46? Dios es ¿qué? Es nuestra ¿qué? O sea, David está hablando, no habla en singular. Él no habla de su experiencia. Dios es mi amparo, es mi fortaleza. Él está hablando que Dios también es el amparo y fortaleza del pueblo. Que todo aquel que se aproxime a Dios puede recibir amparo y fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Iglesia, en el mundo que vivimos hoy día tenemos que entender que no podemos depender del gobierno, no podemos depender, porque podemos caer en depresión, podemos caer en tentaciones. Pero cuando entendemos que nuestro amparo y nuestra fortaleza viene del Señor, la historia es distinta. Cuando entendemos que nuestra fortaleza espiritual, emocional, integral, depende de lo alto, todo es distinto. No hay manera, no hay opción para quejarnos. No hay opción para vivir con esta insatisfacción, porque entendemos que mi pronto auxilio en las tribulaciones viene de lo alto. ¿Cuántos dicen amén por eso? Que Dios es mi amparo, mi fortaleza. Y dice el verso 2: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea ¿qué? Removida y se traspasen los montes al corazón del mar.
aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Mire qué interesante la afirmación más poderosa que hace David. No temeremos, repite conmigo, no temeremos. Repítelo fuerte, no temeré. No temeré. ¿Y qué panorama presenta el salmista? Tierra removida, montes traspasando al mar, aguas turbadas y montes temblando. Y es posible que al leer el texto, este versículo, diga, qué bonito se escucha eso, ¿verdad? Y lo cantamos. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen, aunque la tierra tiemble, tenemos que, aunque la tierra, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. No. Lo cantamos, lo leemos y se escucha. Qué bonito es eso. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Y aunque la tierra pase, y nosotros lo decimos con esa certeza y seguridad, y el primer conflicto, a la primera crisis, caemos en una crisis desestabilizando nuestra vida, porque no hemos comprendido que la tierra será removida, que los procesos en la vida serán conflictos y crisis. Aún así, Dios es nuestro pronto auxilio. Pero vamos a definir esto: tierra removida. La tierra es símbolo de economía y de seguridad. Recuerde que para aquel tiempo se vivía del cultivo, de lo que se sembraba y se cosechaba. Y aunque la tierra sufriera cambio, dice David, el salmista, aunque la tierra sufra y sea removida, mi estabilidad económica, mi estabilidad no depende de la tierra, sino de aquel que creó la tierra. Mi estabilidad para comer no depende de la tierra, depende de aquel que la creó. Por eso, aunque la tierra sea removida, yo afirmo que Dios es mi sustento. Es por eso que estas palabras se hacen vigentes hoy en día en nuestras vidas. ¿Cuánta gente se ha quedado sin trabajo hoy? ¿A cuánta gente la tierra ha sido removida? Estar sin trabajo, sin empleo, es una situación bien complicada. Y ahí definitivamente tenemos que afirmar: Dios es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y aunque me quede sin trabajo, mi pronto auxilio es el Señor. Aunque mi tierra sea removida, mi pronto auxilio viene de lo alto, porque he entendido que Dios es mi pronto auxilio. Es posible que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo y de reformar tu vida. Pues te tengo una noticia: posiblemente por eso vas a sufrir unos cambios en tu vida, en tu interior. Y la transformación del carácter duele, y en ciertos momentos hay pérdidas. Pérdida de trabajo, hay pérdidas de salud. Pero en esos cambios podemos reafirmarnos que Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando vivimos bajo el compromiso de Dios, bajo el compromiso y el pacto con Dios, y cuando entendemos que la vida tiene que vivir el creyente es una de diferente a como la gente vive hoy en día, entonces tendremos persecuciones, tendremos aflicciones, y esto es significado de que estaremos en el camino correcto. La gente piensa que porque somos cristianos, pues no vamos a vivir aflicciones. Lo dijimos ahorita en la definición del reino de Dios. La gente habla mucho del reino de Dios, aunque el salmista no está hablando del reino de Dios, pero sí nosotros vivimos el reino de Dios. Y la gente dice: el reino de Dios, tú eres próspero porque vives el reino de Dios, y vas a vivir en abundancia porque vives el reino de Dios. Y dale con el reino de Dios. Y el reino de Dios, bíblicamente, es significado de una acción de la iglesia hacia afuera, de actuar con justicia, de amor, misericordia. Pero eso equivale a que vamos a actuar distinto como el mundo vive. Y si la iglesia actúa distinto como el mundo vive, eso trae repercusión negativa para la iglesia, porque será señalada, será juzgada. Y tenemos que entonces denunciar al que actúe distinto al reino de Dios. Por ejemplo, una oportunidad de llevar una palabra ante unos gobernantes
es una oportunidad de indignarse y de decirle que la corrupción es pecado y que el pecado es muerte. Y que el pecado es estar lejos del reino de Dios, porque el reino de Dios nos invita a vivir en justicia, amor, misericordia. Pero eso equivale a que tú vas a ser perseguido. Porque decirle a un gobernante que eres corrupto, eso significa que vas a ser atacado y que la iglesia será atacada. Pero aún así el salmista puede decir, nos enseña que Dios es nuestro pronto auxilio, es nuestro amparo. Aún en las tribulaciones. Yo pregunto, ¿habrá alguien aquí que esté pasando una tormenta? No me levante la mano. Te tengo una noticia: estás pasando lo que estás pasando porque Dios quiere sacar de ti lo que nadie quiere ver. Dios está sacando de ti una hija, un hijo de Dios, con confianza plena en que si pones y depositas tu fe en Dios, Él será tu pronto auxilio, Él será tu amparo, Él será tu fortaleza en el nombre del Señor. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? Asegúrate de una cosa, mi amada, amado, que estés haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nuestros errores muchas veces traen consecuencias en nuestras vidas. Y nuestros errores muchas veces traen consecuencias malas, y muchas veces le echamos la culpa al diablo. Y es que el diablo hace tiempo está derrotado. Yo no sé por qué la gente habla tanto de él. Por lo tanto, mis consecuencias no tienen que ver con el diablo, son las mías. Por lo tanto, yo como hijo e hija de Dios tengo que vivir conforme a lo que la palabra me dice y vivir una vida íntegra bajo el reino de Dios y lo que Él declaró para mi vida, para poder entender que Él es mi amparo, que Él es mi fortaleza y mi pronto auxilio, aún en medio de mis tribulaciones. El verso 5 dice: Dios está en medio de ella, o sea, de la tierra, no será conmovida. Dios la ayudará a aclarar la mañana. Quiero que te traslade por un momento a la ciudad de Israel. Yo no sé si usted ha ido, yo tampoco he ido. Luis ha ido, no sé cuántos más han ido. Pero si nos trasladamos en la historia, dice el texto: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está ¿con quién? Con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Iglesia, qué poderosa promesa hay aquí. Oiga, escuche bien. Viendo cómo los partidos políticos viven, da vergüenza el saber que los gobernantes de esta tierra no pueden ponerse de acuerdo para bendecir y trabajar a favor de su pueblo, que son los que los eligen. El problema lo dice aquí el rey David. ¿Quién mejor que David que nos puede hablar de reino cuando él vivió uno? Aprendió del arte de manipular a la gente, de lograr sus objetivos, no importando los métodos para alcanzarlo. Si no, lea la Biblia, si no me cree a mí. Una de las cosas que hizo David, utilizando su poder, fue enamorarse de una mujer ajena. Y después que se enamoró de esa mujer, dijo: metí las patas. Ahora vamos a echarle la culpa ¿a quién? Al marido de ella. Y con el marido no se quiso acostar con ella, pero dijo: pues vamos a matarlo, ¿o qué? Vamos a mandarlo a matar. El arte de manipular. Y dijo: pues sí, la manera más fácil es que vamos por una guerra. Mira, tú vas a ser nuestro héroe hoy. tú eres el hombre hoy. Yo voy a ti, vete al frente. Y él dijo: voy al frente, voy a batallar. Al primero que tiren, ¿a quién le van a dar? Al esposo de la mujer que le embarazó. Así que si alguien sabe de manipular, era él, sabía lo que estaba diciendo. Y es que definitivamente los reinos están turbados, iglesia. Los reinos están turbados cuando no entienden el proceso de poder gobernar y bendecir al pueblo en el nombre del Señor. Y por eso titubean los reinos. Cuando una persona titubea es porque no tiene seguridad de lo que va a hacer. Y es posible que los reinos titubeen, iglesia, pero la que no puede titubear es la iglesia que predica el reino de Dios. La iglesia no puede titubear porque ha conocido un Dios recto, a un Dios amoroso, a un Dios que es nuestro pronto auxilio y está en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
La iglesia no puede titubear. Nosotros no podemos titubear. Por eso David afirma: Jehová de los ejércitos está ¿con quién? Con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¡Qué poderoso! Iglesia, yo quiero que usted entienda algo. Usted puede estar experimentando lo peor en su vida. Dios no va a titubear en bendecir tu vida hoy. Dios no va a titubear en cumplir lo que Él te prometió a tu vida hoy. Él no va a titubear en sí, a ver si tú se lo mereces o no. Él dice: yo entregué a mi Hijo único para bendecir la vida de cada ser humano. Entregué a mi Hijo sin titubeo. Jesucristo dijo: yo voy a morir para que mis hijos reciban bendición. Por lo tanto, Dios no va a titubear en bendecirte. Así que recibe la bendición. Si Él lo hizo en la antigüedad, lo sigue haciendo hoy. Recibe esa bendición. Y aunque no lo estés viendo, aunque no lo estés experimentando, y aunque el camino sea largo y empinado, créelo que Dios lo hará sin titubeos, porque Él te ama y Él quiere bendecir tu vida. Hay alguien que diga amén a eso en esta mañana. Y estos versículos podrían ser unos proféticos. Depende de la percepción que lo leas. Muchos de nosotros vivimos la vida incrédulamente pensando que le ocurre a Dios o que lo que ocurre en nuestras vidas es por castigo de Dios. Y eso yo lo veo muchas veces en las redes sociales. Muchas veces nosotros pensamos: llega una enfermedad a nuestra vida. Ay, que algo hice. Señor, ¿algo hice mal en mi vida yo? No. El ser humano se establece que se va desgastando, ¿cierto o falso? El cuerpo se va desgastando, el cuerpo se va enfermando. Dios desea lo mejor para nosotros, y escuche bien y la haga conmigo lo que dice el verso 8 y 9. Búsquelo ahí, ¿qué dice el verso 8 y 9? Venid, ved las obras. Para mí esto es poderoso, hermano. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza. Yo no sé, pero a veces esto parece más un concurso de Miss Universe en entrevistas. ¿Y qué tú deseas en este mundo? Yo deseo la paz mundial. Todas dicen lo mismo: yo deseo la paz mundial. Paz para el mundo. Y el único que puede dar esa paz en este mundo se llama Dios. El asunto es que nosotros pensamos que la paz que Él da es la ausencia de guerra y conflicto. Y eso siempre existirá por culpa de nosotros mismos. Porque nosotros, los seres humanos, nos gusta adquirir poder, nos gusta controlar, nos gusta manipular. No hemos comprendido, y esto lo digo tanto como fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Nos gusta el controlar la vida de los demás, nos gusta, y eso trae contiendas, pero la paz que habla el texto y la paz que habla la palabra del Señor en el Nuevo Testamento no es la ausencia de problemas, sino el shalom, que es el bienestar de acá arriba. Que aunque el mundo pueda estar en caos patas arriba, yo estoy tranquilo y confiado de que Dios es mi amparo, que es mi fortaleza y es mi pronto auxilio, aún como está este mundo, aún en medio de las tribulaciones. Por lo tanto, la paz que usted y yo añoramos la podemos tener, porque hay una promesa que Dios está haciendo las obras. Él dice: vengan y vean las obras que está haciendo Jehová. Si Dios hizo obras en la antigüedad, Dios sigue haciendo obras contigo hoy, iglesia. Yo no sé qué estás esperando hoy de Dios, pero si estás esperando algo, Dios lo está haciendo. Simplemente tienes que venir y ver lo que Dios está haciendo. Hay una invitación. Y puede ser que yo tenga mis ojos abiertos, pero no vea. Porque no esté conectado a la fuente, no esté conectado a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Esta gente tenía los ojos abiertos y la tierra podía ser removida, pero el salmista dice: vengan y vean lo que Dios hará en el nombre del Señor. Tenemos que abrir nuestros ojos, iglesia, para poder ver. Yo recuerdo
Yo sé que todos hemos pasado por desempleo, pero yo hablo de mi experiencia. Cuando mi hija tenía aproximadamente 1 año o menos, mi esposa se quedó sin trabajo. Para mí fue, si yo pudiera hablar de la crisis más fuerte de mi vida, para mí fue esa, que mi esposa estuviera casi 1 año y medio sin trabajar y que dependía de mi sueldo, y nosotros con un apartamento, con dos carros, con la nena pequeña. Imagínense, era de loco. La nena pequeña, ¿cómo le vamos a dar comida? Tenemos las cuentas que pagar, tenemos a todos que pagar. Y yo puedo afirmar, y yo pude ver el proceso de que en mi casa nunca faltó una caja de Pampers, que en mi casa nunca faltó comida ni para mí ni para mi hija, que en mi casa nunca faltó, que las cuentas se atrasaron, pues se atrasaron, como a todo el mundo, y Dios se encargó de organizar las cosas y poner todo en su sitio, y que pudimos encaminarnos, pero nunca Dios dejó de proveer. Nunca Dios dejó de proveer, nunca Dios de sostenernos, nunca dejó. Y yo pude ir y ver la obra que hizo Jehová en mi familia. Por lo tanto, si yo lo vi, yo te invito en esta mañana, vengan y vean lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Vengan y vean lo que Dios está haciendo en mucha gente que tiene fe. Vengan y vean lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Vengan y vean lo que Dios está haciendo en la familia. Que Dios está restaurando, que Dios está haciendo milagros, que Dios siga haciendo la obra, porque Él es nuestro pronto auxilio en nombre del Señor. Hoy día vivimos muchas guerras internas, guerras mentales, gente que oye voces que le dice que se quiten la vida. Gente que oye voces que le dicen que no valen nada. Las indecisiones, las inseguridades que los llevan a tomar más. Esto es una realidad social, iglesia. Y el problema es que la iglesia tiene un problema serio con esto. Con este tema de la salud mental y las inseguridades y las voces. Porque pensamos todo que es, vuelvo y repito, el pobre diablo. Y pensamos que si yo estoy experimentando una depresión, una crisis, es que tengo poca fe. Y no me atrevo a decírselo a nadie, porque si se lo digo te va a decir, es que tienes que tener fe. Entonces esto no tiene que ver nada con la fe. Tiene que ver con nuestra estabilidad emocional. Y entonces la iglesia tiene que promover que para afirmar la estabilidad emocional y creer en el Señor, además de la fe, yo tengo que balancear mi vida. Y si yo escucho voces, escucho algo en mi mente, yo tengo que buscar ayuda para estabilizar mi vida, para poder ver la obra que Dios desea hacer en mi vida. Y hay gente que escucha voces, gente que está alucinando, gente que está en procesos difíciles en su vida. Además de creer en el Señor, tenemos que estabilizarnos, iglesia. Y tenemos que afirmar que nuestro Dios está con nosotros, pero también tenemos que hablarlo, buscar a un profesional que nos ayude. Busca el pastor, alguien que te pueda escuchar sin juzgarte. Para poder entender y ver la obra del Señor, tengo que pasar procesos en mi vida y buscar ayuda. La Biblia dice, la gente dice, no la Biblia dice, la gente dice, pastor, pero que la Biblia dice orando y con el mazo dando. Como si fuera un texto bíblico. ¿Alguien ha escuchado eso? No voy a preguntar cuánto lo han dicho. Yo no voy a preguntar cuánto lo han dicho. Pero decimos, ahí orando con el mazo dando. Y si hoy te sientes como hemos hablado esta mañana, te sientes desesperado, no encuentras salida, sientes una batalla en tu interior, hoy te invito a 2 cosas solamente. Y la número 1 ya la dijimos: vengan y vean. Yo soy de los que creo fielmente que muchas veces, en muchas ocasiones, la mayoría de las veces, tenemos que caminar hacia el frente. Pero hay momentos que tenemos que discernir y tenemos que aprender, como dice el salmista en el verso 10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Sentarme por un momento, ver
lo que Dios está haciendo en mi vida. Deleitarme en lo que Dios hace con ustedes. Deleitarme en lo que Dios está haciendo en tu familia, en tu salud. Para eso, en este mundo que vive tan aprisa, en un mundo que vivimos en el ahora, en que tiene que ser ahora, y que Dios me llama a prisa, y que oramos y decimos, ahora mismo, Señor, te pido que sane, ahora mismo, y decimos ahora mismo, como si yo tuviera a Dios con un control remoto y ayer aquí, y ahora que Dios tiene que actuar. No, las cosas no pueden ser como yo quiera. Ojalá fuera así. Ojalá yo le pidiera a Dios, Señor, sáname ahora mismo la rodilla, y que yo no tenga que ir al fisioterapista para que me toquen esa rodilla y yo casi llore todo el día que voy a terapia. ¿Ve? Porque yo tengo fe, pero la fe me invita a accionar, pero hay momentos que yo tengo que estar quieto y ver cómo Dios hace la obra. Pero para eso tenemos que estar conectados para poder entender el proceso, porque hay momentos que hay que caminar, hay momentos que solamente Dios te va a decir, Carlos, ven acá, siéntate ahí, ven aquí y observa lo que yo voy a hacer. Ven y ve lo que yo voy a hacer. Por lo tanto, ya se aísla mi persona de lo que Dios desea hacer, y es totalmente la gloria del Señor, totalmente a lo que yo pueda hacer. Si yo meto mis manos, lo daño. Por lo tanto, una cosa es ver las cosas que Dios va a hacer, y otra cosa es estar quieto y conocer que yo soy Dios. Y muchas veces pensamos que estar activo de lado a lado para escuchar a Dios o para ver sus obras, y Él te dice, no, estar quieto por un momento y conocer que yo soy Dios. No tan solo es estar quieto, es que tu nombre será exaltado en las naciones, dice el texto bíblico. Sé que en muchas ocasiones hay que caminar hacia el frente, iglesia, y la fe nos invita a accionar, a caminar hacia el frente, a movernos. Pero hay momentos donde pensamos que podemos con nuestras fuerzas. Ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Sebastián, al ser el menor en casa, él tiende a ser más independiente que todo el mundo. Y él come solo, él se quiere quitar el pantalón solo, y tú ves una pelea con el pantalón y con el pamper. Pero él no quiere que nadie lo ayude, porque él es grande, ya él tiene 3 para 20 años. 3 para 20, ya él me cumple 20 años, ese muchachito. Y en estos días, y yo me quedo mirando, porque él se cree independiente hasta que me pide ayuda. Y en estos días, yo estoy en mi oficina, en mi cuarto, y yo salgo, y en mi sala, en mi casa hay que acostumbrarse al reguero. ¿Sabe? Si usted va para casa, me tiene que dar media hora a lo que yo meto todo el reguero en un cuarto. Eso es una locura de vida. Pero yo salgo y Sebastián tiene unos bloques de esos de armar cosas, castillito y lo otro. Y él lo había dejado todo en la sala así. Y yo salgo y empiezo, Dios mío, me va a volver loco aquí en esta casa. Dios mío, ¿por qué dejan los bloques aquí? Vacilando yo, ¿verdad? Para que se asusten. Intentando ser el hombre de la casa. Dios mío. Y Sebastián dice, papá, tranquilo, cuando me bañe voy y lo recojo. Me digo así, papá, tranquilo, cuando me bañe lo recojo. Y yo no tuve otra opción que echarme a reír. Pues yo me pongo a fregar, porque yo no sé cuántos hombres fregones hay aquí. Yo soy un hombre fregón. Tú eres uno, bienvenido al club, Johnny. Aquí. Pues yo estoy fregando, mientras mi esposa baña el nene. Y yo estoy fregando, y yo pensando en Sebastián, estoy esperando que salga, porque dice que lo va a recoger. Y salió del baño, se vistió y empezó a recoger los bloques. Y empezó. Me dice, papá, ayúdame. Y yo, no, papá, tú regaste, tú resuelves ese problema. El chiste es que él termina, y yo lo veo forcejeando con la bolsa. La bolsa tiene un zipper. Él no sabe cerrar un zipper, tiene 3 años. Pero él ahí, y me dice, papá, yo no puedo, papá, no puedo. Y yo, ¿quieres que te ayude? Sí, papá. Y mira, con esta mano agarras aquí y con la otra mano jalas el zipper. Y yo intentando, y él me quitaba las manos para hacerlo él. Al fin y al cabo, él terminó haciéndolo. ¿Qué es Dios con esto? Muchas veces nosotros pensamos que nosotros podemos hacer las cosas solos. Y Dios nos va a decir, tú puedes, hazlo tú. Y muchas veces hacemos como Sebastián. ¿Sabes que yo termino?
¿Cuántas veces tenemos que estar quietos y dejar que Dios sea el que abra camino? ¿Cuántas veces tenemos que decir, papá, no puedo con mis fuerzas, no puedo, he intentado de todo, Señor, y no he podido resolver este conflicto? Y Dios te va a decir, ven, siéntate y ve la obra que voy a hacer. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Por más que nos afanemos, por más que lo intentemos, no saldrá tan bueno y tan perfecto como cuando mi Señor me dice a mí, Carlos, te sientas, te callas y me des a mí hacer la obra, porque ahora voy yo. Iglesia, en un mundo de tantos afanes, en una sociedad que vive en ansiedad, ataques de pánico, que vive a prisa, hoy podemos estar quietos por un momento y ver cómo papá trabaja, ver cómo papá abre caminos, ver cómo Dios se glorifica en nuestras vidas. Yo no sé cuántos están buscando trabajo o estén en ese proceso que nos estén viendo. Yo recuerdo cuando yo no había terminado mi bachillerato en trabajo social y estaba buscando trabajo, y recuerdo que en el Salón Bautista de Caguas, aquí, estaban buscando técnicos de salud mental. Y el requisito decía bachillerato en trabajo social o bachillerato en psicología. Yo no tenía ni el bachillerato en trabajo social ni bachillerato en psicología. Estaba terminando, me faltaba casi un año o año y medio. Y voy a entrevista como presentado que siempre he sido. Yo no sé por qué Fernando hizo así, como que bueno, afirmando que es verdad. Que no había notado que soy presentado, qué bueno. Gracias, Fernando, yo también te amo. Y entonces me acuerdo que Noemí Belén era la supervisora acá en Caguas. Y entonces, señor Carlos, y me entrevista, y usted, sí, yo me atrevo a hacerlo, sí, yo me entrevista. Y su bachillerato, y yo estoy terminando el bachillerato en trabajo social, no termino todavía, pero estoy terminándolo. Pero es que la posición tiene que tener bachillerato. Y yo entiendo, si me necesitan, mañana estoy aquí trabajando. Y me fui. A los 2 días me llama Noemí Belén. Señor Carlos, es para decirle que empieza el adiestramiento del hospital tal día, fue aceptado en la posición. Y yo acá. Sin bachillerato. Dios me dio la oportunidad de trabajar. No tan solo eso, crecí un montón aquí, me mordió un paciente, no me quito la camisa aquí porque entonces lo puedo deslumbrar con mi camisa. ¿Sabes? Pues yo tengo una mordida de un paciente, yo trabajé, eso fue una experiencia maravillosa. No tan solo eso, de ahí me ofrecen trabajar en Pavía, Atorrey, con mejor salario sin haberse terminado de bachillerato. Para que usted me entienda lo que estoy diciendo. Muchas veces nosotros nos afanamos y a veces nos menguamos. No me atrevo porque no tengo tal experiencia, no tengo tal cosa. A mí Dios me dio la bendición de trabajar en posiciones que yo jamás pensé, por presentado y porque Dios así lo quiso. Tengo que decir que fue por presentado. Pero tuve que estar quieto y conocer que Dios es el que hace la obra. Y de ahí me fui a Pavía, Torrey, Salud Mental, trabajé un año. No tan solo eso, caí en la gracia de Dios con el administrador del hospital, que después que me voy a pastorear, el administrador todos los años me llamaba para que diera una charla y una reflexión a los empleados y a los pacientes. ¿Sabes? Eso lo hace el Señor, iglesia. Porque al principio, parte de mi terapia, como técnico de salud mental, allá era asistente, era llevar el piano, le cantaba, lo otro. Y un enfermero me dijo, ¿sabes qué? No puedes hacer eso aquí. Esto no es de iglesia. Y yo digo, pero esa es parte de mi terapia. Pero lo respeto porque si él va por encima de mí, yo respeto esa decisión. Pues dejé de hacerlo, ¿sabes qué? Yo estuve quieto y conocí que Dios es Dios. Al fin y al cabo, mi supervisora me pidió que por favor trajera el piano y le cantara a los pacientes. Y que una vez al mes le diera una reflexión de la palabra a los pacientes.
Y Dios se empezó a glorificar. Allí una enfermera, una empleada se enfermó de cáncer. ¿A quién llamaron? Al pastor Carlos López. Allí yo fui a estimular a la empleada. La empleada se sanó, se operó, Dios la obró en el cáncer, la sanó. Y después esa empleada, ¿qué se hizo en el hospital? Un círculo de oración, donde todos los empleados, una vez un martes al mes, se reunían a orar en un piso del hospital. Cuando me cerraron las puertas porque no puedo hacer esto, Dios se encargó de promover el evangelio como Él quiso. Yo no peleé con el enfermero. En mi mente sí, yo dije, este contrario se cree que se ponga guapo conmigo. Que me lo diga, que se ponga bruto conmigo. Yo decía, es que recuerda que yo soy de Carolina. Entonces, en la Biblia mía dice que es mejor dar que recibir. Y si Él me tira antes, yo voy a dar antes que me tire a mí. Eso no es verdad. Es mejor dar que recibir, yo te voy a dar primero a ti. Así que en el proceso pude ver cómo Dios se glorificó, pero yo tuve que dejar que Dios hiciera la obra. Estar quietos por un momento y ver que es Dios el que hace la obra. Recibimos un diagnóstico, recibimos cualquier cosa, nos afanamos, nos desesperamos. Sí, vamos al médico. Si hay que operarnos, nos operamos. Mira, lo que vayamos a hacer, hay que hacerlo. Pero en el proceso hay que estar quieto. Y la quietud es la paz que nos da la presencia del Espíritu Santo. Porque hemos confiado que Dios es nuestro amparo, que es nuestra fortaleza, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor.